Marta Rodríguez era una psicóloga experimentada, con más de 10 años de carrera trabajando en una clínica psiquiátrica. Había tratado con todo tipo de pacientes, desde adolescentes con ansiedad, hasta adultos con trastornos de personalidad graves. Sin embargo, nada la preparó para lo que descubriría cuando conoció a Andrés, un joven de 22 años. Andrés había sido derivado a Marta tras una serie de problemas en su entorno laboral. Trabajaba como dependiente en una tienda de deportes, pero lo habían despedido después de que varios compañeros se quejaran de su comportamiento frío e insensible. Aparentemente Andrés había hecho comentarios inapropiados sobre accidentes graves y muertes, siempre con una sonrisa inquietante que perturbaba a quienes lo rodeaban. Su jefe había mencionado que, en alguna ocasión, Andrés bromeó sobre cómo le gustaría ver el pánico real en los ojos de alguien que estuviera a punto de morir. Ante estas alarmantes actitudes, la empresa decidió apartarlo y recomendarle una evaluación psicológica. Cuando Marta conoció a Andrés en la primera sesión, no encontró nada particularmente inquietante. Era un joven atractivo, con modales correctos y un aire de tranquilidad que podía confundir a cualquiera. A simple vista, parecía perfectamente normal. De hecho, Andrés era el tipo de paciente que fácilmente se ganaba la simpatía de los terapeutas con su carisma y capacidad para contar historias. Durante las primeras semanas de tratamiento, Andrés compartió poco sobre su vida personal. Era reservado, pero no de una manera inusual. Marta pensaba que simplemente era un joven al que le costaba abrirse emocionalmente. Sin embargo, había algo en sus respuestas que no terminaba de encajar. Hablaba de experiencias traumáticas, como el divorcio de sus padres o la muerte de su abuela, sin mostrar ninguna emoción genuina. Narraba estos eventos con la misma neutralidad con la que uno hablaría del clima. Marta notó esto, pero no quiso sacar conclusiones apresuradas. Sabía que algunos pacientes se cerraban emocionalmente, como mecanismo de defensa. Con el tiempo, Marta comenzó a observar señales que la desconcertaban. Andrés hablaba con una sorprendente calma sobre eventos violentos que había presenciado en su adolescencia, como peleas entre compañeros de clase o accidentes graves que habían ocurrido en su barrio. Lo que llamó su atención fue el tono casi excitado que usaba al describir estos eventos. Aunque no era explícito, había algo en su mirada, una especie de brillo cuando relataba el sufrimiento ajeno, que ponía a Marta en alerta. Aún así, Andrés mantenía un comportamiento correcto en las sesiones, lo que hacía difícil para Marta entender qué estaba mal en él. Un día todo cambió. Durante una sesión aparentemente normal, Marta decidió hacerle preguntas más profundas sobre sus emociones. Le pidió que describiera un momento en el que había sentido culpa o remordimiento. Andrés guardó silencio por unos segundos, lo que Marta interpretó como un indicio de que estaba reflexionando. Finalmente, con una sonrisa inexpresiva, Andrés respondió: Nunca he sentido culpa. No veo por qué debería. Si la gente se pone en situaciones estúpidas, es su culpa, no la mía. El corazón de Marta comenzó a latir más rápido. Aunque había escuchado declaraciones frías de pacientes antes, la manera en que Andrés lo dijo, sin ninguna vacilación ni remordimiento, la dejó helada. Decidió profundizar más, manteniendo su profesionalismo. ¿Y cuando alguien te ha lastimado emocionalmente, qué sientes en esos casos?, preguntó Marta. Andrés, con total serenidad, respondió: Nunca me ha importado. La gente va y viene. Si son débiles o estúpidos, simplemente. No me interesan. En ese instante, Marta supo que estaba tratando con algo mucho más grave de lo que había imaginado. Lo que antes parecía una simple desconexión emocional, ahora se estaba revelando como algo mucho más oscuro. Al final de la sesión, cuando Andrés salió de la oficina, Marta sintió una sensación de peligro. Ya no era solo una cuestión clínica. Su instinto le decía que Andrés era un psicópata, alguien que carecía por completo de empatía. En las sesiones siguientes, Marta fue muy cuidadosa con sus preguntas. No quería alertar a Andrés de que había comenzado a darse cuenta de su verdadera naturaleza. Le hizo preguntas sobre sus relaciones personales, sus experiencias con el dolor ajeno, y Andrés cada vez más revelaba un patrón. Veía a las personas como objetos, simples peones en su juego personal. Hablaba de manipular a compañeros de trabajo, engañar a amigos para obtener beneficios, y todo lo hacía con una frialdad escalofriante.
La confirmación final llegó durante una sesión en la que Marta le pidió a Andrés que describiera una situación en la que había sentido alguna forma de afecto o amor. Andrés, tras pensarlo por un momento, respondió: Creo que lo más cercano a eso fue cuando mi perro murió, pero no fue porque lo extrañara, sino porque me molestaba la idea de tener que limpiar el desastre. Después de esta revelación, Marta tomó medidas adicionales. Involucró a un equipo más amplio de especialistas en el tratamiento de Andrés y redactó un informe detallado sobre sus hallazgos. Aunque Andrés no había cometido ningún crimen, Marta sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sus tendencias antisociales lo llevaran a algo peligroso. Al final, el caso de Andrés se convirtió en uno de los más difíciles de su carrera, no solo por la complejidad clínica, sino porque la dejó con la sensación inquietante de que, en algún lugar, había un joven que llevaba una vida normal, pero que en cualquier momento podría mostrar su verdadero rostro.